El orgullo es lo que te sacó de ese lugar. Perder es lo que te trae de vuelta. Personas como tú necesitan desafíos, retos. Cuando llegue el momento y pelees con alguien que se quede frente a ti, un peleador que no huya, que no dé pasos atrás, que también te golpee y que te cueste respirar. Cuando vivas esa situación será grandiosa, porque será tu bautizo de fuego. Cuando salgas de eso tendrás la clase de respeto que importa en este maldito mundo. El autorrespeto. En el capítulo de hoy no hablaremos de épicas, no hablaremos de remontadas históricas de otras épocas, no hablaremos de aura, tampoco hablaremos de mitos, porque el Bayern no es así. Esta es una historia de resistencia, esfuerzo y sacrificio puro. Porque anoche en París el Bayern iba perdiendo 5-2, ahí en la casa del rival, con el mundo entero ya celebrando sin nosotros. Con la lógica, con los números, con el sentido común diciendo que esto ya estaba terminado, que ya había sido, que ya era hora de aceptarlo, agarrar las maletas porque el PSG estaba en la final. Pero el Bayern dijo que no, el Bayern no aceptó. No con magia, no con inspiración divina, sino con las piernas, con los pulmones, con los dientes apretados y con algo que no tiene nombre, pero que todos hemos sentido alguna vez muy adentro, la negativa absoluta a rendirnos. Llegó el tercero y luego el cuarto, y estoy seguro que tú también te quedaste con la sensación de que el quinto era inevitable. Aquel que ya festejaba, tembló. Un 5-2 en una semifinal de Champions es una sentencia, es el universo entero diciéndote que ya no, que pares, que te detengas, que esto no es para ti, que se acabó, que no se te da, que ya es suficiente, que lo dejes de intentar de una vez, que te rindas. Y a pesar de eso, hubo gente que siguió corriendo como si esto fuera 0-0, que siguió intentando, que siguió creyendo, ahí cuando absolutamente nadie más creía. No sé qué tan jodido estés ahorita, no sé si llevas meses o años intentando algo que no termina de salir. No sé si hay gente esperando en silencio a que fracases para entonces sí aparecer, a decir que tenían razón. Pero sí sé una cosa, mientras sigas en pie, el partido no termina. Hoy el Bayern vuelve a casa, vuelve al Allianz Arena y no vuelve humillado, vuelve apenas con una pequeña e insignificante cicatriz. Vuelve con hambre, vuelve sabiendo exactamente de qué está hecho. Pero no solo ellos, sino también el rival. No importa si les anotas 5 goles en tu casa, no importa si lo tienes tirado en el piso, este equipo se va a volver a levantar. Y esa es la peor noticia para quien creyó haberlo doblegado esta noche en París. Sobrevivimos y saldremos adelante. Y ahora vamos a casa. Esto es Somos lo que somos, comenzamos. Winston Churchill se le preguntó cuando hablaba con un estudiante si podía resumir las lecciones de su vida en pocas palabras. Se puso de pie y dijo: podría resumir las principales lecciones de mi vida en estas palabras. Se quedó apoyado en su bastón y dijo: son estas palabras, jovencitos, jamás se den por vencidos. Jamás, jamás se den por vencidos. La persistencia solo es necesaria cuando el camino tiene escollos, que la persistencia solo viene al caso y debe usarse cuando todo se derrumba a su alrededor y usted tiene ganas de rendirse, que la persistencia no tiene valor alguno cuando las cosas van bien. Su persistencia es la medida de su creencia en sí mismo y que cada vez que persista ante la adversidad, su creencia en sí mismo aumenta hasta que llega a un punto en que no va a parar hasta llegar a su meta y lograr sus objetivos, se lo aseguro. Carlos, pues bienvenido. Empezamos otro capítulo más después de lo que bien podría ser llamado uno de los partidos de este siglo joven, claro, ¿verdad? Pero creo que todos los que estuvimos viendo este partido probablemente estuvimos recordando partidos épicos de otro momento, de otras épocas, de otros torneos. Pero bueno, después de todo, 5-4 salimos de París y el Bayern pues prácticamente regresa después de una potencial goleada a lo que sería, un 1-0 a casa para definir la eliminatoria en el Allianz Arena. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo estoy? Me siento otra vez bajado de la montaña rusa, recién salido de la lavadora. Bien despeinado. Sí, de la cabaña del tío Chueco con todos los espejos al revés. Sí, no, increíble, la verdad es que estoy increíble. Vaya Champions. O sea, como aficionado no puedo pedir más. Estoy feliz. Sí, qué gozada. Sinceramente, me he esforzado mucho por decirlo aquí en el podcast, ¿verdad? Y tratar de transmitirles a todos como que cierta calma, emoción, alegría, festividad y todo eso.
Y te lo comentaba a ti por mensaje antes de que empezara el partido, ¿verdad? Yo no estoy nervioso, yo estoy bastante tranquilo. Claro, nada más silbatazo inicial, todo eso se borró. Abracé mi almohada, abracé a mi oso de peluche, me puse a rezar durante los 90 minutos y a comerme las uñas. Una locura de partido que, como quisiera en estos momentos ser un aficionado neutral para poder disfrutar de este partido. Y creo que lamentablemente para como soy yo, si el Bayern no gana esta eliminatoria, muy probablemente nunca regresaré a ver este partido y sería una lástima, ¿verdad? Porque me estaría privando a mí mismo de, pues, de un gran espectáculo de fútbol. Claro. Sí, no, es que el Bayern a veces se define también por estos momentos, mi querido Gus. Yo la cuento con los dedos de la mano las veces que he vuelto a ver la final contra el Chelsea, pero luego son también los partidos, si caemos, esos son los partidos que luego nos van a hacer recordar que nos vamos a levantar y van a estar en los highlights de cómo caímos ahí, no cómo nos levantamos. Estoy completamente seguro, esta mentalidad bávara, esta mentalidad Bayern, ahí está. Y si caemos, que así sea, pero con esa mentalidad. Muy bien, pues vamos con todo y antes de empezar quiero aventarme como un pequeño disclaimer, una manera así o una pequeña advertencia en el sentido de que pues bueno, el capítulo pasado hubo una ligera invasión parisina en los comentarios y esto debido a pues justo al invitado que tuvimos, a este Manuel Mesa, en donde pues bueno, es toda una personalidad en el ambiente del PSG. Y al compartirle el video, pues bueno, tiene una comunidad importante ahí en Facebook, se hicieron presentes. Entonces, si hay por ahí presente algunos de ellos que estén interesados en ver este video, pues quiero decirles que este capítulo no les va a gustar, este episodio no les va a gustar. Y pues bueno, parto de lo siguiente. Una derrota con sabor a victoria en el sentido de que este es un partido que dura 180 minutos más el alargado. De alguna manera, el resultado que se da el día de hoy, por sí solo, importa muy poco, porque es como un resultado a medio tiempo, no define nada. Lo que define más es cómo termina el encuentro y cómo se empieza el que sigue. Y en ese sentido, me parece que el Bayern ha ganado y ha ganado por goleada. Porque el PSG, dando su mejor cara, el PSG del mejor Dembélé de la temporada, el PSG del mejor Kvaratskhelia, y aquí me corregirás cada vez que lo mencione, el PSG de Doué, el PSG con Vitinha, el PSG que presumía tener plantel completo por primera vez en toda la temporada, el PSG con todo el estadio apoyándole apenas y pudo hacerle un rasguño al Bayern. Anotándole 5 goles no fueron suficientes para sentenciar la eliminatoria. 5 goles que en cualquier momento hubieran dado por terminado este partido, sobre todo con este 5-2. Pero este Bayern se ha levantado, este Bayern curiosamente se ha visto mejor en ese 5-2, se ha metido de lleno al partido, se ha metido de lleno a la eliminatoria, paró los festejos que ya estaban ahí en el Parque de los Príncipes. La cara de Luis Enrique lo decía, ya estaban ellos en la final, ya estaban en la final de Champions y, como lo dijo Luis Enrique, merecimos ganar, merecimos empatar, pero también merecimos perder, perdón, también merecimos perder. Y creo que todos los que vimos el partido nos quedamos con las mismas sensaciones de que el quinto estuvo muy cerca de caer, de que el empate estuvo muy cerca de caer. Y entonces un poco como al estilo del anime, estas figuras en donde por más que el personaje rival haga de todo para hacerle daño, hoy el Bayern se ha levantado, se ha sacudido el polvo y ha dicho, nos vemos en Múnich. Wow, pues muy bien. La verdad es que sí, muchas cosas las comparto. Me temo que voy a ser un poquito abogado del diablo a lo largo del episodio, espero que no, pero yo sí sentí que, sí, sin duda, lo que más rescato de todo es esa mentalidad. El momento de ver el 5-2, te voy a decir algo, cuando el gol entra y veo a Neuer parado con la pelota en el poste, veo la reacción inicial de Neuer. Y esa reacción, aunque ahorita van a decir todos con el periódico el lunes que no es cierto, que me la saqué de la manga, pero se los juro. Cuando vi a Neuer sacando el balón del 5-2, dije, todavía no se acaba. Neuer No, lo veías tranquilo, como si le hubieran metido un gol en el no, es que entrenamiento. de hecho, Parecía. curiosamente, donde más cómodo se vio el Bayern fue en ese 5-2. Y no porque
la prensa va a decir, ¿verdad? Que el PSG dejó de atacar, dejó de intentar y lo que sea, pero es que aún así, cualquier equipo frente a un 5-2 se cae, deja Sí, de intentar, sí, se descompone, empieza a mandar centros al área, sí, empieza a desesperarse y curiosamente a fue cuando golpear, más centrado en su juego se vio. así es. Eso es lo que hay que resaltar de este partido. Ya iremos al encuentro, ya iremos a los detalles porque definitivamente hay muchas cosas que mencionar, pero sí creo que había que partir de esto, ¿no? Había que partir de aquí, en donde, pues sí, o sea, a mi parecer, aunque el marcador es el que es, Ujú. quien llega más fuerte a la vuelta definitivamente es el Bayern, sobre todo porque el equipo de París, tú me lo dijiste incluso ahí por WhatsApp, se estaba arrastrando en los últimos minutos. Ya no podía. No. Tuvieron que llegar cambios, tuvieron que llegar las sustituciones. Parecía que incluso el PSG se iba a quedar con 10 por esta Ujú, lesión de Hakimi, si no me ujú, equivoco. ujú. Pero bueno, ¿verdad? Aún así, así quedó la cosa. Claro. Y cerca de la épica. Muy bien, muy bien. Sí, un partido de Vamos al muchísimos partido. factores. Entonces, Sí. pues sí, hablar que primero los primeros minutos, Ujú. este, Ah, dime. ahí lo que te quería preguntar, antes de entrar al partido, es, creo que sí hay que analizarlo desde el 11 titular. O sea, ¿tú consideras que el movimiento Laimer Laimer fuera, Stanisic manteniéndolo, Davis dentro, este, qué Sí, sentiste? perfecto. Pues mira, curiosamente, digo, qué bueno que me lo dices porque sí era algo que quería abordar y no lo tenía, pero Ujú, seguramente iba a salir con el transcurso del partido. Pero pues sí, creo que el primer comentario, ¿verdad? Va a estar como en los laterales. O sea, ujú, ¿por qué la presencia de Davis? ¿Por qué la presencia de Stanisic? ¿Y por qué la ausencia de, de Laimer? ujú. Entonces, en ese sentido, ¿hay algo que tú quieras comentar antes de ir ahí? Yo creo que es definitivamente quien crea que esto fue simplemente por nivel futbolístico, porque estaba mejor Davis, o ya está haciendo una lectura incorrecta. Este equipo está muy corto, este plantel está cortísimo. Estamos ya jugando con alambres, los jugadores están dependiendo de alambres para terminar la temporada con el Mundial en ciernes también. Y creo que este cambio no fue, la lectura no debe ser que el titular, el que juega los primeros 45 minutos, es porque tiene más nivel que el suplente. Creo que la intención fue guardarte al perro de presa que era Laimer para los segundos 45 minutos, para ahí era donde tenían que apretar, porque Hakimi ya venía mal, y precisamente al final se vio. No crean que esto se ve con el periódico el lunes, se ve desde el No. principio. Y precisamente Laimer era el encargado de exprimir a Hakimi físicamente en el segundo tiempo, que no salió tan, ese era el plan inicial, no salió tan bien, porque la verdad sí, Hakimi, pues, y sobre todo Laimer, a mí me decepcionó un poco el nivel en el que entró, pero ese era el plan, y entiendo por qué entró él, entiendo también, a mí Davis no me parece que hiciera mal partido, el que sí definitivamente, y sí lo voy a decir, para mí ya me quedó claro que es suplente y nada más, y que el mejor Stanisic lo vimos en el Leverkusen. Josip Stanisic no puede ser titular del Bayern en 2027. No puede ser. Mira, fíjate que, pues antes de ir ahí, vamos como tal a la alineación, ¿no? Y sí, como que yo la pregunta con la que me quedo, y creo que pues esta lamentablemente nada más nos la puede responder Company, Uh -huh. es ¿por qué Stanisic y no Laimer? ¿Verdad? O sea, porque esa es la banda que había estado pisando Laimer. Uh -huh. En el partido de la fase de grupos, curiosamente, jugaron de la misma manera, o sea, jugó Laimer por la banda de Lucho y Stanisic por la banda contraria, ¿verdad? Uh -huh. Company en ese momento explicó algo del marcaje, o sea, la decisión como tal era por el marcaje. Y creo que sí, en ese sentido, pues Davis hizo un buen labor de retroceder con su velocidad. Como dices, no dio un mal partido, tampoco dio un buen partido. Creo que simplemente cumplió haciendo los recorridos que tenía que hacer con la velocidad. Ahora, hablando de Stanisic, pues justo lo que reflexionaba en lo largo del partido es que, a ver, primero que nada, esto no es en contra de Stanisic. Claro, claro. A mí me parece que es un gran jugador, Sí. pero pues evidentemente no es Hakimi, no es Davis, no es Alexander Arnold, no es un lateral de ese sentido, pero sí es un jugador polivalente, ¿no? Que es un jugador que te Valioso. puede jugar, exacto, es un jugador de fondo de armario.
Es un Ujú. jugador que nos puede cubrir la banda, es un jugador que nos puede cubrir la central y que eso en este fútbol actual viene de maravilla, ¿no? Y que Claro. además entiende al 100% lo que es esta camiseta. Que no es el jugador que todos quisiéramos, pues eso lo comparto. Y de hecho, ahora sí que nos estamos acercando como al cierre de la temporada y nos acercamos al mercado de fichajes, creo que si hay una posición que el Bayern debería de reforzar, pues es justamente esa, ¿verdad? O sea, creo que esa es la única posición que separa a este Bayern de ser un portento, como se diga, un equipo absolutamente épico e Total. inevitable, ¿no? O sea, si tuviera un lateral que Sí. sea del mismo calibre de Davis en su mejor momento, definitivamente este Bayern sería inevitable, ¿verdad? Creo que no es el medio campo el que hay que reforzar, no es la central la que hay que reforzar, evidentemente no es el ataque, es esa posición y nada más, ¿verdad? Si hay que romper el, el cerdito, la alcancía, sería para eso y obviamente traer jugadores de fondo de armario. Pero bueno, yendo al partido, sí quiero comentar, y esto yo sé que va a ser difícil y sé que es polémico decirlo, que no me parece que haya sido un mal partido de Stanisic. Pero ojo, Te pero lo doy, ojo, te doy el pero punto. ojo. Sí, Ahí te va. te doy el punto. ¿Qué lateral, qué lateral del fútbol actual se ve bien frente a Kvaratskhelia? Sí. Lo dijiste todo. Si no, no fue un mal partido. Simplemente al ver el nivel tan alto que traían todos los Sí, jugadores al ataque, porque también ellos traen una banda en la defensa, ¿eh? A mí no me sí. van a asustar con Pacho y no me van a asustar con Marquinhos, ni me van a asustar con el otro, el capitán, que son una banda, o sea, la verdad. Pero, pero ojo, este partido al ataque había todos los espacios del mundo, estaba todo volcado al frente y Sí. desafortunadamente las costuras se iban a notar del lado de los jugadores menos capaces al ataque y con más carencias defensivas. Desafortunadamente, Stanisic no tuvo un mal partido, pero sí Sí, o tenemos sea, a ver, o sea, parte no, en no es por desventaja. defender a Stanisic, pero, a ver, lo voy a decir a lo mejor así y a lo mejor estoy diciendo de más, pero Philip Lam se hubiera visto Sí, igual, no. ¿sí? O sea, Uy, sí, ay, o ay, ay, sea, me sí, yo diste. sé. Por Ah, eso, o sea, yo sé que es uy, una declaración bastante polémica, uy. pero es que lo que hace Kvaratskhelia, caray, o sea, Ah, estamos hablando, o sea, uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol actual. Lástima que me parece como que no ha sido tan constante, ¿verdad? Como para estar en la conversación, pero ok. caray, eso, o sea, la velocidad que tiene, la agilidad que tiene, el gol que tiene, la, la ligereza con la que recorre el campo, caray, no hay manera de frenarlo. O sea, No. el que es si no me equivoco, el primer gol justo del PSG, ahora sí digo, pues llegan los primeros minutos, vamos a platicarlo, llegan los primeros minutos y me parece que el Bayern se estaba viendo muy bien, el Bayern se estaba viendo dominador, el Bayern estaba dominando los espacios, el Bayern estaba controlando el partido, llega el penal. Olise estaba haciendo lo que quería por la banda derecha, de verdad dejó en ridículo al lateral del PSG que no recuerdo quién es, Ajá. y parecía que todo estaba bajo control, parecía que tendríamos una noche agradable, y así como si nada, de verdad, así como si nada, llega el empate. Ajá. Podremos hablar de un error en la marca, podremos hablar de una mala carrera de Stanisic, pero es que de verdad el gol simplemente es muy bueno, es muy bueno. Llega el segundo gol y un poco más de lo mismo, ¿verdad? En el sentido que, pues bueno, es este tiro de esquina, ¿qué más decir al respecto? Ajá. Y el Bayern de alguna manera como que intentaba meterse en el partido, pero simplemente no lo lograba, ¿no? Lo mencionaba en relación al partido contra el Mainz, ahí donde el Bayern se va 3-0 al descanso, y también en este partido contra el Real Madrid. Y lo mencionaba en la previa con Manuel, el amigo del PSG, en donde de alguna manera la mejor forma de contrarrestar lo que es el ataque del PSG, pues es ponerlo a sacrificarse en defensa. Y entonces, ahorita que revisábamos las estadísticas antes de empezar, pues nos vamos al medio tiempo con solamente 3 tiros.
del Bayern. Solamente 3 tiros. Ahí hay una clave. Ahí hay una clave, definitivamente, porque el Bayern tiene que irse, si se va a ir de Champions, se tiene que ir tirando. O sea, este Bayern tiene que acabar las jugadas. Si las tienen que volar, las vuelan. Si las tienen que estrellar, contra el Madrid estrellaron un montón de tiros en la defensa. Sí, hay que recordar esa jugada de Olise después del penal, que era el 2-0, sí. pero como que, pues sí, lamentablemente no logra conectar de buena manera, la tapa el portero y la falla, ¿verdad? Y minutos después viene este 2-1. Pero sí me parece que la clave es esa, o sea, en donde el Bayern no puso al PSG a trabajar en defensa en el primer tiempo, tampoco en el segundo. Entonces eso provocaba que cuando atacaran se fueran con toda la libertad y con toda la soltura del mundo, ¿verdad? Exacto. Sí, exactamente. Y también, bueno, ahí, los primeros minutos, incluso yo sí vi un Bayern más dominador. Los primeros 15 minutos, el París casi no olió el balón. No entraba al partido. No entraba, y desafortunadamente sí hay una sensación, y esto nos va a acompañar que probablemente sea uno de los sellos del equipo de Company, esa onda de, oye, pues te voy a dar 1 o 2 por partido y si las metes sí me vas a poner en aprietos, porque siento que fue más eso, siento que les dimos más espacio para crecerse de lo que debieron, y además fue un juego esa estadística que comentaste el otro día de los goles esperados, creo que este fue el festival de los goles esperados versus goles anotados, porque, o sea, fue una locura lo que generaban versus lo que entraba a la red. Fue una locura, era un partido que se pudo haber ido 5-5, y también si me dices que se fue 1-1, 2-2, te lo creo, porque hubo postes, sí, o sea, increíbles, hubo chorreadas como la chorreada del 10 de ellos, de Dembélé, la chorreada que se vio tan solo, que de verdad, o sea, se volvió loco el chavo, se volvió loco. Pero fue un partido roto, otra vez, fue un partido muy roto, como pasó contra el Real Madrid en su casa. Un partido eso creo que es lo que hay que señalar del Bayern, sobre todo el primer tiempo, ¿no? En donde no tenía ninguna necesidad de que este partido se volviera un correcalles, y eso fue lo que terminó pasando, ¿no? O sea, los primeros minutos de todo lo tenía bajo control, pero evidentemente pues viene el primer gol del PSG y la situación cambia por completo, el equipo se viene arriba, el equipo crece en confianza, además, justo como lo comentábamos, empieza a darse cuenta que el Bayern no está concretando las jugadas, que el Bayern no lo está atacando, entonces se da toda la libertad de atacar como se le da la gana. Y sí decirlo, ¿verdad? O sea, el partido, la manera en la que ataca Kvaratskhelia, me parece que hay muy, muy pocos laterales que puedan hacer algo al respecto. O sea, sé que Stanisic no da un buen partido en ese sentido, pero también tenemos que reconocer el mérito del jugador del PSG, ¿no? O sea, definitivamente. Claro. Entonces, sí, ¿verdad? Hablar de esta cuestión del partido roto, y sí como de alguna manera creo que al Bayern en este primer tiempo le falta ser más frío, darse cuenta que el PSG estaba también dispuesto a esperarlo, a meterse en su campo y ser paciente en ese sentido. El Bayern iba a 1-0 y podía construir las jugadas con calma. No fue así, ¿verdad? También creo que, pues sí, los efectos de no tener a Kompany en el banquillo, de alguna manera, ¿verdad? Buenísima. Hay que mencionarlo, Claro. influye en ese tipo, en esos momentos sobre todo, ¿no? En esos momentos clave del partido. Cuando Pero tienes que al mismo tiempo todo el mérito al equipo para la segunda mitad, ¿verdad? Todo el mérito para el equipo en la segunda mitad. Ahora, pues llega el 2-1, nos dan la vuelta, luego llega el gol de Olise, una locura. Y curiosamente, en ese momento, y esto me río porque puede ir para los dos lados, ahí el Bayern tendría que haberse dado cuenta que el PSG no tiene portero. Al menos no en esta eliminatoria. En la televisión lo estuvieron alabando mucho, pero cada disparo que tenía el Bayern prácticamente entró en el primer tiempo. 3 tiros a portería y nos fuimos con 2 goles, ¿no? Y me río porque Neuer da un pésimo partido. O sea, creo que en todos los goles que le anotaron, parecía que no se aventaba, parecía que no se estiraba, parecía que no se esforzaba, caray. Y no, y es que es lo que tiene Manu, o sea, como que se le ve como confiado, como no va a entrar, no entra. Y entra. Se le puede volver ¿Verdad? en contra, ¿verdad? Y un dato que a mí me molesta mucho son los pases, caray,
yo creo que en el primer tiempo, no tengo el dato, pero yo creo que ningún pase fue bueno. O sea, cada vez que agarraba el balón eran Eso sí. despejes, pero despejes muy mal dados. Y Ujú. termina con una efectividad de pases, creo que del 41%, con 16 pases, 16 pases logrados de Ujú. 38 intentos. Sí, fue un partido de hoyazos por parte de Neuer. Mira, la verdad es que, y además también algo que estoy notando mucho, es como a veces en toda la espectro de opiniones sobre el Bayern, de verdad, este partido ha sido muy difícil de tener unanimidad en criterios, ¿eh? Porque yo, por Sí. ejemplo, yo no vi a Neuer tan mal, o sea, la verdad es que fue tan, yo siento que en los goles no tuvo mucho que hacer. A lo mejor en el quinto puedes criticar que se queda parado, pero pues la verdad es que fue un bombón Sí, el que no, colocó. yo lo que me refería era que la No sé, sensación que me daba era que se podía estirar un poquito más ya. y que no lo hacía. Por ejemplo, está esta parada que hace en el partido contra el Leverkusen, completamente opuesta, que Ujú, se estira de una manera que dirías, no te puedes estirar así. Y en todos estos partidos, en ya. estos goles, es un poco como el gol que recibe de Arda Güler, Ajá. donde, cara, ¡ay! Como que Ok. decías, híjole, como que podías meter la otra mano. Yo me contento con que no se le haya escurrido los baloncitos esos Sí, que claro, los ¿verdad? O supieras que que no le hayas tiraban. regalado un pase, así Exacto, como yo el con eso me Bartra. contento. Tal vez ya bajé exacto, a lo mejor ahí habría que interpretarme que mis expectativas bajaron, pero con que no haya regalado un gol, con que no haya regalado el pase que le regaló, creo que ahorita estamos del otro lado. Pero sí, Claro. concuerdo, esa manera de aventar los hoyazos que tuvo hoy, pues no va, no va, Manuel, no va con tu categoría. Y ahora vamos a la polémica arbitral, porque pues Ah, bueno, en un partido de esta categoría definitivamente no podía faltar. Centro, si no me equivoco, de Hakimi, que va al estómago de Davis, uh-huh. rebota. Davis ahí hace un movimiento extraño porque lamentablemente él tenía las manos atrás y creo que eso es lo que termina provocando este criterio del árbitro para marcar la mano, ajá, porque tenía él las manos en la espalda y entonces al momento que Hakimi centra, tontamente, ¿verdad? De alguna manera instintivamente, no lo digo tontamente de una mala manera, sino que Claro. pues como que instintivamente abre la mano, ¿no? Uh-huh. Y entonces al momento que el balón le rebota en el estómago, da en la mano. La mano no estaba en una posición, como se dice, que ampliara antinaturalmente, no estuviera fuera de lugar, no estaba en un lugar extraño, no, Davis no sacaba ventaja de dónde estaba la mano. Pero me parece que lo que lleva al árbitro a marcar el penal es que Davis tenía las manos atrás y luego saca la mano izquierda. Sin intención alguna, sinceramente, sin intención alguna. Pero, pues bueno, Yo creo que el problema es, o sea, la jugada todos la vimos, pero el problema es que se supone que hay, como ya diste tú todos los criterios sí, reglamentarios por los cuales la mano es mano, pero el sí. problema es el siguiente, los criterios van a aplicarse según quien juegue. Sí, Y a entonces, ver, sí señalamiento a la abanderada, ¿eh? A la abanderada que si okay. no me equivoco creo que era española, ¿no? No, la banderada quería quitarle los goles a Lucho, Sí, le marcó lo ujú, que quiso, la banderada, pues ahí sí, sí, la verdad es que muy mal. Pero, ojo, yo no tengo problemas si se marca, de hecho, yo como jugador de fútbol amateur, yo estoy de acuerdo con que esas sean manos, pero que marquen todas, porque las de sí, España no las marcan, las del Chelsea, el Cucurella, una mano del Cucurella así no la marcaron, sí. las manos de España nunca las marcan así, entonces yo no tengo problema con que marquen esas manos, a mí, tú lo dijiste perfecto, es un error, Pues vamos a decir, sí, o sea, poner la mano ahí no difícil puede, llamarlo error, ¿verdad? O sea, pues es una desconcentración mínima hay y veces casi imposible de tener, ¿no? es O una sea, cuestión desafortunada que se explota. sí, El fútbol es una combinación de explotar oportunidad, explotar vamos a decir, un acierto y un error. Es eso. Eso es un juego. Es un acierto más un error, generalmente en sí, conjunto. Y bueno, pues bajo ese sentido, pues te toca perder con Davis. Pero sí. el problema, a mí no me molesta el penal. A mí me molestará en su momento que haya una jugada similar y que al Bayern no se la marquen en el juego de vuelta. Porque si ese va a ser el criterio, ese criterio que puso el árbitro tendría que continuar en el partido de vuelta. Yo sí lo quiero decir, pero sobre todo para la gente que nos escucha, que a mí no me parece que era penal.
sobre Ok. todo porque, o sea, como lo dices tú, o sea, creo que el reglamento está muy claro. Ahorita no lo tengo aquí fresco en la mente, pero hace referencia como a una posición antinatural de la mano. Y Ujú. pues donde está la mano está no está más de 10 centímetros del cuerpo, vamos, no es como la mano de Cucurella, o sea, es una mano muy baja Ok. y que además viene de un balón que da al estómago de Davis, ¿no? Y que además, porque en el reglamento dice eso, depende hacia dónde va el balón. O sea, por ejemplo, si el balón va directo a portería, aunque haya sido un rebote, Ujú. es mano, ¿verdad? O sea, si el balón va a gol y aunque te rebote en el estómago, es mano. Y en ese caso me parece que eso no se valora, o sea, porque el balón ya rebota en Davis y hubiera quedado ahí en el borde del área, o sea, hubiera quedado ahí parado, vamos, no hubiera sucedido nada más, ¿no? Ujú. Pero bueno, independientemente de eso, nos vamos 3-2 al medio tiempo, llega el segundo tiempo, la segunda mitad, y el París se convierte en un vendaval, subrayando primero la salida de Davis, que me parece estaba contemplada desde un inicio, quiero suponer, ¿verdad? Exacto, Que exacto. era de esos cambios ya hablados desde el principio, donde Davis va a salir al medio tiempo, y lo mismo me parece con Musiala, que Sí. estaba contemplado que saliera al minuto 80, independientemente de cómo estaba el partido. Sí. Y entra Laimer y definitivamente es curioso porque terminamos viendo en el segundo tiempo a un mejor Bayern, pero también pues esta diferencia en el marcador de un 5-2. Ujú. Y ahí sí quiero decir lo mismo, o sea, sé que podemos hablar de que si el Bayern defendió bien o defendió mal, ¿verdad? Pero híjole, o sea, el nivel que mostró el PSG, o sea, los goles sobre todo, o sea, es que pongas a quien pongas. En muchos momentos es indefendible. Y también del otro lado, ¿eh? Ojo, Sí, también no, del otro lado. ojo, claro, pero vamos También por del otro lado. partes. Sí, Sí. también del otro lado. Pero claro, este, Sí, sobre todo porque ya vi los comentarios, ¿verdad? Que Stanisic, que Upamecano, que Jonathan Tah, que no, no, Laime. O Upamecano sea, fue un dios, ¿sí, no? Y ya sí, sé que en el cuarto gol o quinto, creo que es el quinto, le pasa el balón por abajo de las piernas, no puede ser otra cosa, o sea, no puede ser otra cosa. Otra vez, recuerden ustedes, el fútbol siempre va a ser una combinación de un acierto más una jugada desafortunada o error del otro equipo. sí, a ver, hay que recordar, ¿verdad? Lo que fue toda la previa y que este partido era encarar a los dos mejores ataques del mundo, a las dos mejores ofensivas. Entonces, eso fue. Eso fue. Y ya que el análisis defensivo déjenlo para la otra eliminatoria. Mañana Este van a tener, partido, exacto, mañana va a ser exacto, su este fiesta. partido era para ver a los dos mejores ataques del mundo Sí, y eso es lo que vimos en este trayecto, ¿verdad? En estos minutos, ¿no? claro. Entonces, Sí, mañana es pues, la fiesta del otro y lado. así en un abrir y cerrar de ojos, estamos 4-2, parecía que todavía pues había oportunidad, ¿verdad? Que el Bayern podía renacer, podía meterse al partido. Llega el 5-2 y eliminatoria sentenciada, Luis Ujú. Enrique ya estaba en Budapest, el Parque de los Príncipes era una fiesta absoluta, Dembélé acariciaba su segundo Balón de Oro consecutivo, Sí. y lo peor de todo es que las sensaciones una vez que cae el 5-2, no sé cuáles habrán sido las tuyas, pero las mías eran se vienen 8. 8 en contra. Sí, yo también lo Sí, pude ver. Yo dije, ¿sabes qué? sí, Puede ser que estemos ante nuestra primera goleada histórica sí. de 6, de 7. Yo también así lo vi. Afortunadamente no me dio mucho tiempo de Duró muy rumiar esa poco, sensación, sí, duró muy duró muy poco, poco pero lo eso, vi, lo ¿verdad? vi, lo vi, dije, esto Sí. puede ser de 7-2. Y Lo vi. ojo, o sea, sobre todo porque la manera tan fácil que hacían llegar la pelota al fondo de la red. Claro, O sea, muy fácil, muy, muy fácil. claro. Sí, no, parecía entrenamiento, parecía NBA, parecía sesión de tiro. Sí, llegó un momento del partido y otra vez la ausencia de Company. Este equipo tiene un líder y sobre todo cuando tienes a Luis Enrique enfrente, se magnifica. Sí. Entonces, la verdad es que esos minutos fueron para mí ya el empezar a imaginarme que ahí terminaba la Champions. Pero, repito, también hubo un momento cuando yo vi a Neuer sacar el balón de atrás en el 5-2, Sí, a lo mejor con esa displicencia que ahorita estamos criticando, a mí hay momentos en que sirve como para
siento yo que es como también una inyección anímica de, ¿sabes qué? No te preocupes, nos metieron 4, ahorita metemos 5, nos Sí, metieron a 6, ver, o metemos 7. sea, Y así sí lo como sentí, en ¿eh? ese instante que te comentaba ahorita, que llega el 5-2, me entró esa sensación instantánea, ¿verdad? De se vienen otros 3 goles. O sea, Ujú, esto fue increíble eso, ¿no? ujú, Pero nada más bastó para que el Bayern sacara, volvieran a circular la pelota ujú. y recordar al Freiburgo, recordar al Mainz, recordar a todas las remontadas que el Bayern ha tenido esta temporada. Y dicho y hecho, ¿no? O sea, este es el Bayern de las remontadas. Pasaron un par de minutos, el Bayern empezó a verse cómodo, eso fue lo más atractivo. O sea, el Bayern empezó a desplegar su juego, empezó a jugar a su estilo, empezó a pasear la pelota. Díaz empezó a jugar con confianza, Musiala empezó a hacer lo suyo, Olise de nuevo hizo lo que quiso por la banda, Kane empezó a retroceder, a sacar el balón, Pavlovic estaba presionando, recuperando balones muy importantes, viene el centro, la desvía Upamecano y estamos otra vez en el partido con el 5-3. Sí, exacto, exacto, sí, totalmente. Y para que vean, aquí tengo una conversación con mi hermanito, que me puso el gatito triste, así dice, ya fue, cuando fue el 5-2. Mi hermano con su gatito triste ya fue, y le digo, todavía, carnal, todavía, 1 minuto después. Entonces, no se rindan, Claro. chavos, no se rindan, porque en serio, Upamecano hoy nos dio la muestra. Upamecano imperial. Dijo, ¿sabes qué? Me arrastraron en el cuarto, quinto gol, no le hace, vamos para adelante, tranquilos. No se lo comió el ambiente. No a nadie, ¿eh? A Nadie, ninguno, a a nadie, no, ninguno, no ninguno. empezaron a golpear, porque eso es clásico. Ya cuando ves eso, un jugador promedio se calienta, empieza a golpear, busca la falta, manotea, nada de eso. Hay que valorar mucho ese fair play, ese espíritu deportivo. Y yo creo que de los dos equipos, para ser honestos, de los dos Claro. equipos, eso es lo que rescato mucho del París. Rescato mucho, a diferencia de otros rancios ganadores de las copas y de las ligas, reconozco que ellos van a lo deportivo, no van a Sí. ver qué ventaja sacan. Justo esa reflexión la tenía guardada para el final, pero bueno, ya ahora que lo dices, pues sí, definitivamente, sí, sí creo que a lo mejor para decir que haya sido el mejor partido de la historia y todo eso, faltó el empate, a lo mejor, ¿verdad? Ya si me pongo exigentes, a lo mejor ya si se hubiera quedado 5-5, caray, olvídate, ¿verdad? O sea, ya ni que apaguen todo, ¿verdad? Como dicen. Pero bueno, independientemente de eso, sí creo que vimos, hablando como futbolísticamente hablando, el, el- la mejor exhibición de fútbol de lo que es esta temporada y, por qué no, los últimos años, sobre Ujú. todo por esto que acabas de decir. O sea, ni un solo jugador fingiendo faltas, ni un solo jugador tirándose, ni un solo jugador haciendo tiempo, ni un solo jugador mañoso, nada de reclamos al árbitro. O sea, 22 jugadores dedicados a eso, a 22 jugar, hombres a en el campo. mostrar su mejor versión, a Claro. ir por la pelota, a atacar, a demostrar de lo que están hechos, ¿no? O sea, eso sí, todo el mérito y todo el reconocimiento a todos los que estuvieron por Sí. ahí minutos. Ujú. Sí, y yo creo que es justo el partido del siglo, sobre todo en espectáculo. Ya seguramente habrá gente más experta analizando, ya habrá Sí. quienes prefieran el fútbol defensivo, ya habrá quienes digan que no, que esto ya que prácticamente estamos sentenciando el triunfo del Cholo, porque va a llegar el Ujú. Cholo y se la va a llevar. No lo sé, y honestamente Sí, eso es lo de menos. no nos debería preocupar. Entonces, pues ya para terminar, ¿verdad? Prácticamente, llega ese 5-3 y luego aparece el Lucho colombiano de mi vida Golazo, y que me golazo, recordó justo al partido de la fase de liga, ¿sí? sí, Golazo, 5-4 y que de nuevo, a mí la sensación que me queda es, tírale, tírale que no sí, hay portero, tírale sí. que no hay portero, vuelvan a probar, vuelvan a probar, vuelvan a probar, porque parecía que disparo que fuera portería, disparo que iba a entrar, ¿verdad? Ujú. 5-4 y las sensaciones eran esas, que que el quinto iba a llegar, que el quinto iba a llegar, que el quinto iba a llegar. De alguna manera, pues sí, también creo que entró un poco el cansancio, ¿verdad? Entró un poco, ya empezaron a pesar las piernas, evidentemente para los dos, como lo decíamos al principio.
Gran parte del PSG terminó en el piso, tuvieron que hacer sus cambios. Hakimi parece que no Y juega en la vuelta y eso es clave. Volviendo sí, un poquito al tema de los cambios estratégicos entre Laimer, Davis y Stanisic, pues al final, digo, si todos los reportes son correctos, Hakimi no va a jugar y entonces la partida táctica por ahí, en esa zona específica, en estas alturas de la llave, la estaría ganando el y que me parece que Kvaratskhelia también sale tocado. No, no digo que esté lastimado, pero sale porque disminuido. como que al parecer siente ahí como que una ligera molestia, no que se vaya a perder el partido, para nada. Pero, o sea, esto lo digo porque toda la maldita temporada ha estado este debate de que el equipo con la plantilla corta y la plantilla corta, y justo lo decía un pseudo periodista español, que ya voy a decir su nombre por primera vez aquí, Andrés Valls lo decía por ahí en Twitter, que la clave del partido era que si los jugadores del Bayern se cansaban, pues no había con qué, y cariño, quien se terminó cansando fue el PSG, ¿verdad? Ah, El ya no. Bayern remonta el partido Ujú. y bueno, casi, y, y con los Pues, suyos, ¿verdad? claro. Sí, no, vamos, la, la cuestión es que otra vez, tratar de reducir el partido a análisis muy simplistas va a ser muy complicado. Sí. Nosotros como aficionados, pues no es nuestro lugar. Luego los periodistas también creen tenerlas todas, pero bueno, ahí seamos honestos, hay contenido y se crea Sí, contenido para justo, los gustos. fíjate que justo por esa Pero, razón, cuando hago las previas y cuando invito a esta gente, no me gusta mucho hablar como del desarrollo de los partidos, ¿verdad? Me gusta mucho, pues, que nos hablen como de la cultura y por eso cuando hablo también de las previas, pues me pongo a hablar de la historia de los equipos que enfrentamos, a qué juegan, sus jugadores, su entrenador, su ciudad y todo eso, ¿no? ujú. Porque basta con que ruede la pelotita para que todo eso se tire literalmente a la basura. O sea, no tiene ningún sentido más allá de esta imaginación, ¿no? Me parece que es más lindo como que hacer estas charlas en donde, pues, hacemos amistades, ¿verdad? Conocemos gente, aprendemos un poco de otras ciudades, de otros países y Aficionados creo que ahí sí reales, podemos sacar algo de provecho, ¿verdad? Que claro, solo si nos aficionados ponemos aquí a reales. ser Sí, sí. técnicos y todo eso, Sí, ¿no? no. No, y bueno, la verdad es que yo termino con una sensación de que estos dos equipos son totalmente espejo uno de otro. Son ¿Cómo espejo. te quedas? Sí, justo. A ver, cómo te quedas con sensaciones post partido? Ujú. ¿Cómo te quedas de cara a la vuelta? Mira, de cara a la vuelta, la verdad, una parte de mí, Jekyll y Hyde, una parte de mí está feliz con lo que está viendo, repito, yo estoy feliz, pero honestamente, Gus, no le veo al Bayern ese fondo suficiente. Creo que este partido se va a decidir por los jugadores que peor están en el campo y ahorita desafortunadamente son del Bayern, en el caso de las laterales, a Pero que falta de ver cómo llegan. tú mismo dijiste, ¿cómo estuvo los centrales del PSG? Sí, Tú no, también lo dijiste. tienes razón. Y entonces ahí trato de compensar, pero ay, me quedo Sí, con una son tus sensación. fantasmas Sí, presentándose, son tus fantasmas. seguramente, Sí. seguramente. Y pase lo que pase, yo creo que ha sido un dignísimo esfuerzo. También, y es cierto, no hay que olvidar, falta la vuelta es en Múnich, y este partido, esta serie no se va a definir, porque luego caemos mucho, y tienes toda la razón, caemos mucho en el dramatismo, en la hipérbole, de esto ya se acabó, ya ni se presenten, esto en el papel ya está terminado, y tienes toda la razón. Esta serie, igual que la del Real Madrid, es por tramos, hay que ver de a No, 5 en esto 5 está minutos, más de vivo que nunca, está 5. más abierto que nunca. Y de hecho, también, sobre todo, esto tratando de ser objetivo, Ajá, por el estilo de juego del PSG. Sé que es raro decirlo, pero no viene mal no, esto. O sea, porque llevas a Luis Enrique al debate si encerrarse, si ir hacia adelante, si jugar igual, si cambiar, o sea, lo llevas a cuestionarse todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que curiosamente este PSG pues, tiene muchas carencias en defensa, ¿verdad? O sea, lo que tiene de bueno en ataque, tiene las carencias en defensa, lo mismo con el Bayern, ¿verdad? Sí subrayar, creo que lo que el Bayern tiene que asimilar para la vuelta es que lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, la mejor manera de defender es poner al rival a sacrificarse, ¿no? A trabajar. Sí me quedo con la sensación de que
sobre todo en el primer tiempo, no con los goles del PSG, curiosamente, pero sí en el primer tiempo como que el Bayern no da un buen partido en Ujú. términos de dominio. O sea, como que empieza a dominar, empieza, como te decía hace tiempo, o sea, a posicionarse bien dentro del campo y luego algo sucede. Yo creo que Luis Enrique ajusta ciertas piezas por ahí del minuto 20, 25 y el Bayern se descoloca. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ahí podría pesar la ausencia de Company, pero al mismo tiempo todo el mérito a los muchachos por la remontada sin Company en el banquillo, ¿verdad? Cosa que lo vuelve todavía más épico. Sí. ¿Te imaginas a Dime, Nico, te imaginas a Nico Jackson? Yo cuando lo vi entrar, el dije, gol. va a tener una, dije, va a tener una. Desafortunadamente no se le dio, El pero gol estaba en sus pies o en el de Goretzka. y ojalá, de verdad, a mí lo que más, ¿sabes qué, con qué sensación me quedo? Yo necesito que el ataque, Company tiene que ver de qué manera, inventar la manera de que los ataques no tengan que terminar. Yo estoy feliz con los movimientos posicionales, con ese caos ordenado en el ataque, pero de verdad ya no puede el ataque en momentos clave, no puede recaer en la decisión, en la técnica y en la velocidad de los laterales. Stanisic y Laimer no pueden decidir el curso de las jugadas ofensivas de la manera en que lo están haciendo. No están hechos para eso y no lo van a estar, sobre todo Stanisic. Entonces, Company, si llegas a oírnos algún día, recuerda que te lo dijimos aquí, el ataque no puede depender. Yo sé, es muy bonito y es un factor sorpresa, pero por principio, el balón no debe terminar en los pies de Stanisic en el momento clave en el ataque. Y está sucediendo. Y ahí es donde tal vez mis fantasmas se exteriorizan más. Yo necesito que las jugadas las acabe Musiala, que las acabe Olise, que las acabe Kane, que las acabe Lucho, no el señor Stanisic, no el señor Sí. Lai. Pues sí, 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 creo que eso es parte de dos cosas. O sea, sí, sí, por un lado sí creo que se presenta un poco de tus fantasmas, pero también al mismo tiempo tienes razón en donde estos dos jugadores, pues sí carecen un poco de la decisión o del temple que podría tener pues, un Harry Kane, por ejemplo, ¿verdad? Dentro del área, Musiala, Díaz, etcétera. Hakimi. Quería ponerme un poco objetivo, ¿verdad? Con lo que es esto y sí creo que al menos lo que serán estos días, el PSG como equipo se va a ir con el sabor de la derrota. Sobre todo porque el Bayern le quitó de las manos, pues sí, ya la final. Pero evidentemente, con el transcurso de los días, pues eso se va trabajando, eso se va a ir eliminando y van a recordar que lograron anotarle 5 goles al Bayern. El Bayern, por su parte, no se le ve muy contento, ¿verdad? Como yo hubiera esperado. Estaba viendo las caras y estaban las caras preocupadas, cosa que de verdad no me gustó. Creo que el Bayern debería de estar orgulloso. Pero creo que al mismo tiempo reconoce que por momentos dio un mal partido y que al mismo tiempo puede jugar mejor. Ahora, en ese sentido, creo que es más evidente para el Bayern lo que tiene que corregir, ¿sí? O sea, siento que de alguna manera el Bayern está más cerca de encontrar sus errores y corregirlos que de lo que estaría el PSG. A eso es a lo que me refiero, en donde creo que está la clave. O sea, creo que el Bayern si es más cauteloso, si pasea más la pelota, si se posiciona mejor en defensa, etcétera. O sea, puede corregir aspectos del partido que hoy se vieron mal. Sinceramente, si ves a lo que jugó el Bayern, te corriges. O sea, Claro, ahí, o sea, sí, no. no, de acuerdo. Y también hay que entender que lo van a dejar todo. O sea, y Sí, como dijiste, ese disclaimer siempre es muy bueno recordarlo. Estamos hablando de dos equipos que se entregan al máximo nivel y cuando están jugando a ese nivel, con esa intensidad, cuando están trenzados así, las costuras se notan inevitablemente y va a haber también errores y va a haber también cosas que uno dice, ay, ¿cómo falló ese pase a 2 metros? Pues sí, en esos momentos los jugadores profesionales lo hacen ver tan fácil que tú dices, no te puedes equivocar ahí. así es. Y yo creo también, como dices tú, que lo único que tiene que hacer el Bayern, literalmente, si algo tiene que cambiar para la próxima semana, es tirar más.
tirar más, Sí. tirar más, que escupan una, que se les desvíe una, que también les toque su mano en el área. Hay que Sí, tirarles exacto. sin miedo. Jugamos en casa, definitivamente el Allianz Arena va a ser una locura. O sea, si el ambiente contra el Madrid estuvo intenso, creo que lo que se viene va a ser todavía aún muchísimo mejor. Sí. Y pues nada, creo que con esto sería todo. Definitivamente sí, partido complicado, pero la esperanza está al tope. El fin de semana, pues definitivamente creo que es bastante claro lo que Company tiene que hacer, ¿verdad? Darle descanso a todos, absolutamente a todos, y ponernos de, de cara al partido pues más importante del ¿Crees año. que pase? ¿Crees que Sí. pase? Yo ya no lo creo. Probablemente va a pasar algo como este partido contra el Mainz, o sea, en donde o sea, la mayoría de la alineación estuvo conformada por todos los que no jugaron y Ujú. le va a dar minutos a algunos, ¿no? O sea, probablemente de nuevo, o sea, 45 minutos a Díaz, 45 minutos a Olise, 45 minutos a Laimer, etcétera, a Davis. Sí, a lo mejor que le vendría muy bien jugarles a Davis. O sea, creo que Sí, él sí, creo exacto. que vendría bien verlo jugar. Obviamente Jackson que juegue, ¿verdad? Pero, pero creo que es bastante evidente, ¿verdad? Lo que tiene que hacer y muy Urbi. probablemente hasta de arriba va a venir el llamado, ¿verdad? O sea, no arriesgues nada. Ujú. Cierto, y con la emoción de ya ver a Company otra vez en los laterales. ¿Cuánto me ha cambiado la visión de lo que debe ser un técnico del Bayern este señor Company? De verdad es un líder, es alguien que encarna perfectamente esta institución de la A a la Z, o sea, se nota su falta, y además algo que me gustó mucho es que cuando lo enfocaban en la cabina, totalmente analítico, totalmente Ecuánime. metido, sí, ecuánime. Eso, híjole, me transmitió también, créeme que me transmitió también una seriedad, una sensación de esto no está perdido hasta que termine, Sí, que hay que así es. recordarla, porque no es fácil encontrar en técnicos, ¿eh? Sí, así es. Pues sí, al final, después de, a pesar de haber recibido 5 goles en contra, el Bayern sale de París con apenas un rasguño. Esto es un 1-0 y nada más, pero aún mejor. Y pues nada, nos esperamos allá en el Allianz Arena, y a disfrutar de estos días lo más que se pueda. Pues Carlos, un placer, Gus, muchas gracias como siempre, cuídate mucho. ¿no? Ya te lo sabes. Nos vemos. Macht's es gut. Servus. Let's go. Jetzt wird gefeiert.